Un cordial saludo al estimable teleaudiencia. Dos obras que quedaron inconclusas en el gobierno anterior serán al fin construidas: el Boulevard Diego de Holguín y el Hospital de Maternidad. Con las nuevas erogaciones, multas y atrasos, el costo de ambas construcciones más que se duplicará y por ello es necesario hacer un recordatorio histórico. En el primer caso, la obra fue comenzada, quedando tan solo el primer tramo terminado, pero el segundo tramo inconcluso y con serios litigios. Además, con indicios de corrupción y con evidente incapacidad de parte de las autoridades anteriores. El segundo, el Hospital de Maternidad, ni siquiera se empezó en la anterior administración y tal parece que el préstamo obtenido para ahora sí realizarse es la tercera erogación que se hace si consideramos que el primer préstamo se fumó o al menos se desvió y los aportes gubernamentales para compensarlo nunca se vieron. Con respecto a la Diego de Holguín, el diario Colatino del viernes 23 de diciembre del 2011 puntualiza: el gobierno anterior inició la construcción del Boulevard Diego de Holguín en mayo del 2006. Sin embargo, irregularidades con respecto a la inversión de los recursos e implementación del proyecto dejaron inconclusa la obra y al ministerio con muchas deudas, entre ellas sentencias condenatorias que no pudieron defenderse bien y que, siendo a cargo del Estado, el actual gobierno tiene que pagar por un monto de $7 millones y un laudo aproximadamente de $500,000. Fuera de ello, otra sentencia que este gobierno logró revocar por 5.6 millones adicionales a una de las empresas. Las preguntas principales: primero, ¿cómo se cancela un contrato alegando anomalías y después se pierde la demanda? Segundo, ¿cómo se abandona la obra inconclusa y no se vigila, dejando materiales a la intemperie y al hurto de las piezas? Tercero, ¿cómo no se reinicia rápidamente la obra? No hay duda que las autoridades actuales, Gerson Martínez y Hugo Barrientos, merecen ser felicitados y que el anterior ministro merece ser negativamente señalado. El problema es que el proyecto se duplicó, considerando el abandono, las multas y el costo adicional de sanearlo inconcluso y reiniciar la obra. Como dice la prensa gráfica el viernes 30 de diciembre del 2011, el 21 de noviembre del 2012, cuando el país conozca el final desenlace de esta obra que ha pasado por todo un vía crucis para entrar en la etapa de reconstrucción. ¿Por qué tanto atraso y por qué se canceló el contrato del tramo 2? El primer problema lo constituyó el diseño. Incluso talaron árboles sin permiso, propiedad de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Según la prensa gráfica, el ministro de Obras Públicas de ese entonces, el 11 de julio del 2007, dijo que en breve iniciaría la mutilación, con derribo de otros árboles en 4.3 manzanas alternativas de la escuela militar para darle paso al diseño original de la vía. Meses después, las cosas seguían igual. El laudo arbitral se tardó en establecerse y durante todo el conflicto con la constructora, el MOP, según la prensa gráfica, no dio ninguna solución y nada más habló de un proceso sancionador porque debería terminarse por abortar el contrato con la firma constructora. Esto es, ni dicha empresa ni otra. El 26 de marzo del 2008, la prensa gráfica informaba con grandes letras: empresa derrota a MOP por Boulevard Diego de Holguín. Y la prensa gráfica continuaba: la postura del ministro anterior sobre el tema fue cambiando mientras el tiempo avanzaba y la obra continuaba en el abandono casi absoluto desde febrero del 2007. El fallo final no ha hecho cambiar esa constante, pues el funcionario anterior ahora muestra un discurso disímil a lo que le dieron mayor efervescencia al conflicto entre el Ejecutivo y la compañía ejecutora. Y de esa forma, la construcción no se reanudó, quedando la obra abandonada. Y dice la prensa gráfica, no ha sido el único conflicto. En esa misma fecha afirma el dicho periódico que ya se han perdido también muchos arbitrajes y por obras inconclusas. La perfección no puede darse, pero es fácil notar cuando se trabaja con eficiencia y honradez, tratando de dar lo mejor de sí. El actual MOP puede considerarse exitoso en su gestión, claro, desde una perspectiva humana: obras de mitigación, taludes, cárcavas y muros de contención, obras de cauce, puentes, vías paralelas, caminos rurales, caminos terciarios, reparación de calles y otros proyectos. Pero de ellos casi no se dice nada, con excepción de Diario El Mundo y Diario Colatino. La crítica tiene que ser siempre constructiva
y se tiene que felicitar a un funcionario capaz, como también criticar a aquel que no funciona. Hay varias instituciones gubernamentales en este gobierno que lo están haciendo bien o por lo menos mejor que en el pasado, entre otras. Relaciones exteriores, educación, obras públicas, la Secretaría de Inclusión Social, turismo, el Seguro Social, etc. En el caso del ISS, a pesar de ser criticado por un medio local, hay mucha más capacidad y honestidad que las administraciones de los gobiernos anteriores. Incluso dos de ellas, la de Majano y Pinto, fueron señaladas con bombos y platillos como evidentemente corruptas e incapaces hasta por miembros de su mismo partido. Como hay instituciones gubernamentales y funcionarios que lo están haciendo bien, y tan solo he mencionado algunas, considero que hay dos dependencias que lo están haciendo mal: ANDA y la Lotería Nacional de Beneficencia. Como el caso del ministro de Obras Públicas del gobierno anterior. Posiblemente sea un buen profesional en otro campo, pero evidentemente no están en el lugar adecuado. En primer lugar, y de acuerdo con nuestras estadísticas, en ANDA y la Lotería se anexa otro problema. Hay demasiada prepotencia con clientes, con proveedores y con los empleados de dichas instituciones. El cobro a la tarifa real del consumo de agua de las grandes residencias que tan solo pagaban la cuota mínima fue una medida aplaudible, pero después empezó a hacer ajustes injustificados a diestra y siniestra en los lugares que se le ocurría, no aceptando explicaciones y dirimiendo los casos generalmente en la Defensoría del Consumidor, donde los juicios duran varios meses, generalmente condenando al ANDA, la no atención de roturas en las calles, el hundimiento motivado por las mismas roturas de las cañerías de ANDA, los pozos contaminados a lo ancho y largo de la República, la licitación de los medidores chinos de mala calidad y con indicios de corrupción que necesita ser investigado, la mala lectura de los medidores, la no solución de los pequeños problemas echándole la culpa a otros. Como un solo ejemplo, el corte de agua reciente por varios días afectando a más de 3.000 familias en Huayúa y Salcuatitán, donde ANDA no quiso arreglar el problema echándole la culpa a CLESA, aunque al final, tan solo al final, ANDA reconoció que era su problema. El otro caso es la Lotería Nacional de Beneficencia. Antes así se llamaba porque el superávit se trasladaba a obras de beneficencia. Ahora podría llamarse así, porque necesita que se le otorgue beneficencia para sufragar sus pérdidas. Y esto no es producto de la institución, sino de su pésima administración. La Lotería Nacional de El Salvador no solo puede ser fácilmente autosuficiente, sino que puede producir millonarias ganancias con una buena dirección. Definitivamente la actual presidenta no sabe manejar una empresa y ha tomado medidas que, lejos de corregir las deficiencias, las complica. Ante las pérdidas, decide disminuir premios cuando eso, aunque aparentemente reduce gastos, disminuye más los ingresos. Aunque mantenga el porcentaje a los vendedores, aunque también se los quiere bajar. Si los billetes se venden menos, el ingreso disminuye porque la comisión se multiplica por las unidades vendidas. Produce una huelga de vendedores. Suspende la publicidad disminuyendo gastos, pero también ingresos, pretendiendo conseguirlos, cobrando multas millonarias improcedentes e incluso ilegales a sus proveedores de bienes y servicios. Cancela el contrato del proveedor de billetes sin tener la alternativa de otro proveedor, anulando sorteos a causa de ello. Disminuye premios, elimina la acumulación de premios no cobrados, reduce el territorio de venta. Perdió operativamente en el 2011 casi $2 millones, cuando la anterior administración en el 2010 había tenido un superávit de casi $1 millón. Los sorteos ya no son públicos, quitándole toda su credibilidad. Reduce los sorteos. Enoja a los vendedores que se sienten violentados en sus derechos. En resumen, no dispone de ninguna capacidad financiera para actuar ni toma medidas para ello. Según sus propias palabras publicadas en el diario de hoy, el 6 de enero del 2012, y si seguimos así, no hay manera que pueda continuar la institución. Y como sigue así, no pretende cambiar, está haciendo un anuncio previo de una quiebra anunciada, a no ser que se cambien sus palabras a que no hay manera de que pueda yo continuar en la institución. Hablando ahora de la situación general del país, hay condiciones bonancibles que nos permiten considerar que el país empieza a mejorar a pesar de la crisis internacional y de las condiciones adversas de todo país subdesarrollado. Son dos los rubros donde se siente que estamos mal, la economía y la delincuencia,
Pero necesitamos hacer una acotación fundamental. La economía ha empezado a dar síntomas de mejorar. Los empleos perdidos desde el 2008 se recuperaron en el 2011 e incluso ha habido un pequeño incremento. Las remesas empiezan a crecer y las exportaciones han aumentado. Hay buenos indicios de una mejoría en el sector construcción con acercamientos adecuados entre la empresa privada y el gobierno. El asocio para el crecimiento podrá acercar a la empresa privada con el gobierno en una función económica y de desarrollo nacional, apartándose de la política partidarista que tiene que verse únicamente como un derecho individual de los ciudadanos. El segundo Fomilenio que atenderá la zona costera desarrollando el turismo y el desarrollo comercial e industrial desde La Unión hasta Garita Palmera. El gobierno está fomentando la banca de desarrollo y programa una cartera de inversiones, pero se necesita el deseo de la empresa privada de invertir de sus propios recursos y solicitando préstamos. Y a la banca privada, aflojar la concesión de los mismos. Se dice que el crecimiento de El Salvador ha sido el menor de Centroamérica, pero esto se ha debido fundamentalmente a que no ha habido dinero para invertir. Según el diario de hoy, del día 6 de enero del 2012, el crecimiento de los préstamos acumulados entre el 2007 y el 2011 en El Salvador fue definitivamente bajísimo. Véase el porcentaje. Costa Rica han aumentado 58.5%, en Panamá el 47%, Guatemala el 27%, Nicaragua el 25%, Honduras el 21.5% y en El Salvador no han aumentado nada. Incluso han descendido un 5.8% menos. Y si a esto le agregamos que como una economía dolarizada, sin política crediticia, sin capacidad de imprimir dólares, ni colones, ni siquiera moneda metálica, con una empresa privada mediana y pequeña que no tiene dinero y una grande que al menos hasta ahora han desviado sus inversiones hacia otros países, se ve ahí la causa fundamental del porqué de la menor inversión hasta ahora. Sin embargo, Fitch tiene proyecciones muy positivas del crecimiento económico regional, incluso de nuestro país, que se espera que crezca un 2% en el 2012, cambiando así la tendencia. En cuanto a la delincuencia, yo admito que es grave, pero lo es más la campaña demoledora de los medios. En el 2010 bajaron los homicidios comparándolos con el 2009, y casi todos los medios ignoraron esto, comparando ese resultado con otros años manifestando un aumento. En el 2011 se superó por un poco al 2010, pero quedó abajo del 2009 y ahora solo se menciona que superaron al año pasado, sin mencionar que el 2009 fue mayor. Nuestro país siempre ha sido un lugar de enorme delincuencia y crimen organizado, mucho antes que las pandillas y el tráfico de drogas irrumpieran en la región. La delincuencia presenta altibajos en los países y a veces cambia su foco de expansión. Antes era Colombia, ciudades como Nueva York, Chicago, la Federación Rusa, etc. Hoy ha bajado la tendencia en ellas y se ha trasladado a la región sur, limítrofe con los Estados Unidos por el tráfico de drogas y estupefacientes, y con crecientes grupos de pandilleros, maras, formados en la periferia de los grandes centros urbanos de los Estados Unidos. El Salvador siempre ha estado en los primeros lugares de la delincuencia mundial, aún sin estos dos fenómenos. Aquí siempre se ha matado por un trago, por un ultraje en un carro, por un parqueo, después de una violación, por venganza, por equivocación, por miedo insuperable, por entorpecer a un carro veloz, por una discusión deportiva, por deporte, por 20 pesos, por una pitada de carro inoportuna, por un choque, por no dar el celular, por darlo, por robarle el carro, por robar un reloj, por una discusión, por celos, incluso hasta con la mujer que se ha abandonado, por un testamento, por cobrar un seguro, por una mala mirada, por caer mal, por aplaudir a rivales en el fútbol, por placer, por venganza, por moda, por cumplir un juramento de lealtad, por ser amigo, por no serlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Roque Dalton lo decía, los salvadoreños los hacelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo. Sin embargo, a pesar del incremento de problemas inexistentes en el pasado, maras y tráfico de drogas, el fenómeno de la delincuencia se mantiene detenido, crece y baja en pequeños porcentajes, y aunque no debe de conformarnos, debe ser un aliciente. La delincuencia no debe ser manejada política ni mediáticamente tratando de hundir en lugar de colaborar con él al que gobierna.
aunque mediáticamente parezca lo contrario, los aumentos y disminuciones delincuenciales son relativamente mínimos en nuestro país, que no pasan del 9%, al alza o a la baja, cuando en México en los últimos 10 años pasó de 1.200%, en Guatemala el 800% y en Honduras el 2.200%. Incluso el año con mayor índice delincuencial en El Salvador en la historia de nuestro país fue en 1994, mucho mayor que ahora. El más alto en los últimos años fue el 2009, no el 2011. Podrán consultar para refrescar su memoria los datos de homicidios de 1993, 94, 95, 96 y 97, con base a el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República y del PNUD, e incluso tomar el menor de ellos. El Salvador es nuestro país. Dios nos hizo nacer en él por algo. Es nuestro deber colaborar con él. Con la participación de todos, nuestro país tendrá un futuro prometedor. Con ese pleito constante y la polarización desgastante entre los que están en el gobierno y los que están en la oposición, no importa quiénes estén ahora o quiénes estén después, y con el deseo de la mayoría de ser rebaño, tendremos futuro. Y si es así, ¿de qué clase? Muchas gracias.